Está la presentación de hoy, que es un retomar dinámica del movimiento circular. Partamos. Y simplemente hacer más ejercicio respecto a eso. ¿Qué es lo que vimos en la clase anterior? Vimos lo que era el movimiento circular uniforme, rapidez angular, rapidez lineal, aceleración centímetra con dirección radial, omega delta teta delta t, la rapidez lineal que es b igual a omega por r, y la aceleración centímetra que es velocidad al cuadrado partido en resistencia, o velocidad angular por partido en radio, quiero decir, si metes papel hoy, el pequeño Alzheimer, y omega al cuadrado por r, un pequeño traslado de cables. Segunda ley de Newton, si una fuerza neta aplicada sobre una partícula, si es fuerza neta aplicada sobre una partícula, esta tiene una aceleración de acuerdo a la expresión fuerza neta igual a masa por la aceleración, y en el movimiento circular uniforme la fuerza neta es en dirección centímetra, por lo que la aceleración que aparece en la ecuación es la aceleración centímetra. Y aquí tenemos el modelo dinámico. Construcción de diagrama de interacción, inventario de fuerzas, diagrama de cuerpo libre y cuerpo libre listo para el consumo, predicción de aceleración, construcción de ecuaciones de movimiento y cálculo de todos los valores. Ahora vamos a ver algunos ejercicios. En un juego mecánico, el niño de masa m está en contacto con la pared vertical interior de un tambor que gira uniformemente alrededor de su eje vertical con rapidez angular constante omega a distancia r del eje. Y se pide construir un modelo dinámico que le permita calcular la fuerza ejercida por la superficie del tambor sobre el niño. Y si el tambor está en una lavadora de carga superior en función de centrifugado y es una moneda de 100 pesos, la que está adherida a la pared, usar el modelo para estimar la magnitud de la fuerza en newtons. Este disco motorizado tiene una pequeña sección de pared vertical montada en el borde. Un muñeco se mantiene fijo sobre la pared con un imán unido a sus pies, el cual es atraído por otro imán puesto en el lado externo de la pared. Ahora hacemos girar al disco hasta que el imán externo sale volando. El muñeco permanece parado sobre la pared vertical, como se ve en este segmento en cámara lenta. Cuando se apaga el motor y el disco empieza a parar, hay una rapidez crítica por debajo de la cual el muñeco ya no puede estar parado en la pared. Repetición de la jugada. Este disco motorizado tiene una pequeña sección de pared vertical montada en el borde. Un muñeco se mantiene fijo sobre la pared con un imán unido a sus pies, el cual es atraído por otro imán puesto en el lado externo de la pared. Ahora hacemos girar al disco hasta que el imán externo sale volando. El muñeco permanece parado sobre la pared vertical, como se ve en este segmento en cámara lenta. Cuando se apaga el motor y el disco empieza a parar, hay una rapidez crítica por debajo de la cual el muñeco ya no puede estar parado en la pared. Eso es lo que se conoce como el rotor. Pero en este caso nos interesa la fuerza ejercida por el tambor sobre el niño. El otro problema que es un poco más complejo es de estimar cuál es el mínimo valor de la rapidez angular para que este cuerpo permanezca pegado, pero para eso necesito conocer el coeficiente de roce cinético, estático, pero ese no es el problema acá. Vamos a plantear el modelo. Tenemos fuerza involucrada, a ver, o cuerpos involucrados. Tenemos el tambor, el niño y la Tierra. Tambor, el niño y la Tierra. Tengo aquí. El tambor está en contacto con el niño, y tanto el tambor como la Tierra van a tener, tanto el tambor como el niño van a tener fuerzas gravitatorias sobre la Tierra. Aquí voy a tener contacto y aquí gravitación. Esto sería el diagrama de interacción. El inventario de fuerzas sería, nos va a interesar aquí el niño. Tenemos primero aquí la fuerza vamos a tener una fuerza F y P aquí.
esta sería tenemos primera fuerza del tambor sobre el niño, y aquí tenemos el peso de la tierra sobre el niño. Estas serían las dos fuerzas. Esta la vamos a llamar F y esta la vamos a llamar P, ¿ya? Ahora vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Donde vamos a tener dos fuerzas nada más. Vamos a tener el peso acá abajo y supongamos que estamos ubicados en esta posición de acá, donde el centro de la Tierra va a estar, donde el centro del tambor va a estar en ese sentido, por lo tanto a la derecha, a la izquierda de esto, por lo tanto vamos a tener que en estricto rigor la fuerza de esto, para que se mantenga girando, va a ser así. Esta va a ser la fuerza F. ¿Ya? Este sería nuestro diagrama de cuerpo libre. Aquí voy a dibujar el diagrama de cuerpo libre listo para el consumo. Voy a colocar un eje acá. Donde claramente el peso va a ir hacia abajo. Un momento, quiero decir esto. Y esta fuerza F se va a dividir en dos. Se va a dividir en una fuerza de contacto normal. No, se va a dividir en una fuerza de contacto normal, que en este caso la normal, como el cuerpo el normal va a ir como por acá. En este momento. No voy a tirar el mismo color morado para ser coherente que viene. Viene esta normal. Y además va a venir esta que es una fuerza de roce estático. ¿Ya? Y aquí vamos a tener la aceleración centrípeta. Se tiene que dirigir en esa dirección para mantener el cuerpo girando en movimiento circular. ¿Ya? Entonces vamos a tener las siguientes ecuaciones acá. Vamos a tener aquí que la normal va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta, que sería la masa. Y aquí me dan rapidez angular constante omega, distancia r del eje. Sería la masa. Aquí la masa es M mayúscula. En un momento voy a ver algo acá, a ver si esta cosa, cómo me queda la pizarra. No voy a tener que escribir las ecuaciones acá. Para fijar los ejes. Este sería eje X. Este sería eje Y. Voy a pasarme un poco el desarrollo de este problema porque voy a tener lo siguiente. En el eje X va a ser lo que nos van a pedir, que va a ser de que esta fuerza de contacto normal, aquí se nos está preguntando la fuerza ejercida por la superficie del tambor sobre el niño. O sea, no me están pidiendo la normal y el roce. ¿Ya? En este caso, el eje X sería la normal sería la masa, M, por la aceleración centrípeta, que sería la masa por omega al cuadrado por R.
¿Ya? Y en el eje Y vamos a tener un momento que la fuerza de roce estática, es esa notación aquí, sería igual a P, que es M por G. Por lo tanto, la fuerza total F, la magnitud de esta fuerza F sería el Pitágoras de la normal al cuadrado más la fuerza de roce estático al cuadrado. Esto sería M al cuadrado, sería M omega al cuadrado R al cuadrado, más mg al cuadrado. Entonces, pero y esta f podemos encontrar una expresión que es bastante simple, que es, sacamos el m afuera, y aquí dentro nos quedaría la siguiente raíz, omega a la cuarta r al cuadrado, más g al cuadrado. Esa sería la expresión para la fuerza. ¿Ya? Ahora una cosa aparte, que es lo que quiero ilustrar, lo que pasaría en el video, que esta es una, se sale un poco de la pregunta, pero lo voy a ver al tiro. En la situación límite, de que la fuerza, que es la fuerza de roce estático máximo, que es coeficiente de roce estático por la normal. La idea es que hay que ver en qué situación. Para que el niño no deslice del tambor, se tiene que dar que la fuerza de roce estático tiene que ser menor o igual, tiene que ser menor o igual que la fuerza de roce estático máximo. ¿Qué quiere decir eso? De que mg tiene que ser menor o igual que el coeficiente de roce estático por la normal, que es m por omega al cuadrado partido en r. Omega al cuadrado por r. Esto es coeficiente de roce estático. Entonces sale un poco el problema, pero es bueno mencionarlo, y dado que es lo que sale en el video. Entonces puedo simplificar acá, y me va a quedar una expresión para omega, de que omega al cuadrado tiene que ser menor o igual, o mayor o igual más bien, que se van las m, g partido en mu sub e por r, de donde omega tiene que ser mayor o igual, que es la raíz de esto. Que esto es lo que se aprecia en el video, de que si la velocidad, de que si empieza a disminuir la rapidez angular, va a llegar un momento en que esa rapidez angular va a ser de que esto, que esta cuestión, que el niño se despegue del tambor. ¿Ya? Esto es una situación completamente aparte del problema, ¿ya? Ahora vamos a la pregunta B. Esto yo lo voy a cerrar como algo aparte. Lo voy a tirar. Creo que tirar como algo completamente aparte. Esta sería la pregunta A. Y en la B, una cosa,
El ABS nos dice si el tambor es de una lavadora de carga superior en función de centrifugado y es una moneda de 100 pesos la que está adherida a la pared, usa el modelo para estimar la magnitud de la fuerza en newtons. Entonces lo que hay que calcular es que F se iguala, usar esta expresión que tenemos, M omega a la cuarta R al cuadrado más G al cuadrado. ¿Cuánto sería la masa de una moneda de 100 pesos? Porque hay algunos datos que tenemos que estimar. Que el radio de una centrífuga, el radio de una lavadora de carga, ¿cuánto es una moneda de 100 pesos? Supongamos, una moneda de 100 pesos será 10 gramos, una cosa así. Supongamos 100 gramos. ¿Cómo puede hacer la estimación? 10 gramos, ¿ya? 10 gramos, o sea que esto sería 0,01 kilos. El radio de la lavadora, ¿cuánto sería? Yo creo que 20 centímetros, 30 centímetros razonable. Aquí la idea es hacer estimaciones razonables, no estimaciones como las que hace Boric, ¿no? Sino estimaciones razonables, que sería el radio de una lavadora. Pongamos 50 diámetro. Pongamos 50 centímetros aquí. Y la rapidez angular de una lavadora. Supongamos que das una vuelta por segundo. 60 revoluciones por minuto. Eso sería 60 revoluciones por minuto. Eso sería una vuelta por minuto, 60 vueltas por minuto, que eso sería una vuelta por segundo. Entonces eso sería esto es lo mismo que 60 revoluciones por minuto por, a ver, por un minuto partido en 60 segundos por 2 pi radianes equivale a una revolución. Se van las revoluciones, se van los minutos. Entonces esto sería 2 pi radianes por segundo. Y con esto deberíamos poder estimar la fuerza, que sería 0,01 kilos por la raíz de 2 pi a la cuarta por el radio al cuadrado, que es 0,5, más g, que es 10, que sería 10 al cuadrado,
Todo esto que está dentro nos daría en metro segundo al cuadrado, y hay que meterle calculadora a esto. Sería 2 elevado a la cuarta por 0.5 al cuadrado más 10 al cuadrado. Se nos quedaría 0,01 por la raíz de 489,36 newtons. Eso por 1. Y eso nos daría una fuerza que sería del orden de 0,22 newtons. Esa sería la fuerza que tendría la moneda pegada a la pared de la lavadora, aproximadamente. Este es un problema de estimación. No sé si hay dudas con esto. ¿Con este problema? ¿Por qué la flecha del diagrama del cuerpo libre no está a 90 grados respecto al centro? Porque en general este cuerpo tiene que tener dos fuerzas. Para que se pueda dar esta situación tiene que haber una normal y además tiene que haber una fuerza de roce estático que lo lleve hacia arriba. Si no existe esa fuerza de roce estático, ¿qué es lo que compensaría el peso? ¿Qué cosa compensaría el peso? Esta es la pregunta que hace Juliano. Dice, ¿por qué la flecha F en el diagrama de cuerpo libre no está en 90 grados respecto al centro? ¿Y cómo aparece la ecuación F? Y la F, ¿por qué? Porque la fuerza F neta es la suma vectorial de la normal y de la fuerza rosestática. Por eso esta fuerza, la magnitud de esa fuerza del Pitágoras entre esos dos. Uno simple lo que nos preguntan la fuerza en total y eso tiene que incluir el efecto de la fuerza rosestática. Sin roce estático esto no se podría dar. Lo que vamos a tener en general aquí es que esta fuerza F vectorialmente es la normal más la fuerza rosestática. Son dos fuerzas perpendiculares. ¿Ya? Y esa sería la explicación. ¿Alguna duda más con este? Tenemos este problema. Dice aquí. Un péndulo simple es un cuerpo pequeño de masa M que cuelga de una cuerda ideal de largo L, como se muestra en la figura. Al instante mostrado su rapidez es Bs, y al pasar por el punto mostrado más bajo del movimiento es Bo. Construye un modelo dinámico para determinar la fuerza ejercida por la cuerda sobre la masa de las posiciones S y O mostradas. Ok. Bienvenido, Javier. Entonces voy a analizar el modelo. Vamos a partir con lo de siempre. Tengo tres cuerpos acá que serían cuerda, el cuerpo y la Tierra. El diagrama de interacciones. Este va a cargar. Bien, recién perdieron interacciones acá. No, todavía en adelante acá. Y esto está acá. Ya. Y el inventario de fuerzas. Son dos fuerzas las que nos van a interesar, la del cuerpo y la de la Tierra.
Esta sería una tensión que sería de la cuerda sobre el cuerpo, y este sería el peso de la tierra sobre el cuerpo. Estas serían las dos fuerzas. A esta la vamos a llamar P, y esta la vamos a llamar MG. Déjame ver cómo le pusieron MG, que en este caso es M minúscula. Entonces, vamos a partir con la más simple, que es la de para la posición O. Entonces, en este caso se simplifica harto el asunto porque el diagrama de cuerpo libre y el listo para el cálculo van a ser el mismo. Entonces vamos a tener DCL y un DCL listo para el cálculo. Los dos juntos aquí. Entonces voy a tener aquí la tensión de la cuerda y el en peso que va a ir hacia abajo. Y en este caso, en este punto hacia abajo, vamos a tener que la aceleración centímetra va hacia arriba. Por lo tanto, esa va a ser la aceleración centímetra, y la ecuación que se va a formar acá es la siguiente, que la tensión menos el peso va a ser igual a la masa. En este punto la velocidad es VO. La aceleración centímetra es la velocidad, que en este caso sería VO al cuadrado partido en el radio de la circunferencia, que va a ser la longitud de la cuerda, que es L. Y de aquí se puede despejar la tensión fácilmente. Nos quedaría tensión igual a mg más m por v0 al cuadrado partido en L. Y aquí nos quedaría la tensión igual a la masa, factor de G, más v0 al cuadrado partido en L. Esa sería la expresión para la tensión de la cuerda. Para la posición O. Ahora, para la posición S, aquí vamos a necesitar hacer un poco más de show. Porque en este caso, vamos a tener MG, y en este caso la tensión de la cuerda va a tener una cierta inclinación. La tensión de la cuerda va a ir más o menos por acá. Esta sería la tensión de la cuerda. Y aquí colocaríamos el TCL listo para el cálculo. Aquí voy a hacer el sistema de referencia, lo voy a tirar por aquí.
¿no? Por aquí sería el sistema de referencia. Quiero hacerlo que esto sea perpendicular porque estos cuadros no son cuadrados perfectos. Aunque este sería el sistema de referencia. Lo estoy haciendo inclinado para que quede paralelo con la tensión. ¿Ya? No es esto lo que yo quiero. Un momento. Entonces lo que agarro aquí. ¿Por qué? Porque en este sistema de referencia la tensión me va a quedar exactamente acá. ¿Y qué es lo que yo necesito? Porque me piden calcular la tensión directamente. Y la que voy a tener que descomponer es el peso. Voy a tener lo siguiente acá. Voy a dibujar el peso aquí, pero como segmentado, como para indicar patrón de referencia. ¿Ya? Vamos a tener esas componentes aquí. ¿Ya? No era lo que yo quería, esto sí. Entonces voy a poner aquí. Y este peso se descompone en estas dos. Voy a tener que este va a ser mi eje X, un momento. Este va a ser mi eje X, este va a ser mi eje Y. Este lo voy a llamar peso Y, este lo voy a llamar peso X. Si este es el ángulo teta, ese ángulo teta se va a repetir por acá también, por correspondencia. Vamos a tener de que el componente del peso X va a ser mg seno de teta. P sub I va a ser, a ver, aquí la M es minúscula en este problema, así que aquí va a ser mg coseno de teta. Y la aceleración centrípeta en este caso va a ir así, es radial hacia adentro. Por lo tanto, la ecuación que podemos plantear acá va a ser tensión menos la componente I del peso igual a la masa por la aceleración centrípeta. La componente I del peso sería mg coseno del ángulo teta igual a la masa por la aceleración centrípeta. La masa sería también la velocidad partido por el largo. Velocidad al cuadrado partido por el largo, pues sabemos que el instante mostrado en este punto en teta es bs, por lo tanto aquí sería bs al cuadrado partido por L. Por lo tanto aquí la tensión se puede expresar como mg coseno de teta más m por bs al cuadrado partido en L. Se puede factorizar. Factorizamos por m aquí. Nos va a quedar g coseno de teta más bs al cuadrado partido por L. Y ese sería el resultado en este caso. No sé si hay dudas con este desarrollo. Aquí tenemos el siguiente problema. Dice, un autito de juguete se mueve por una pista que tiene un loop circular de 15 centímetros de radio. Si se lo deja caer desde una altura suficientemente grande, el autito logra pasar por el loop sin despegarse de la pista. Eso lo vamos a ver cuando... El detalle de cómo se logra eso viene en el capítulo de trabajo y energía. Aquí se pide construir un modelo dinámico del autito cuando va pasando por el punto superior P del loop y a partir de él calcule la mínima rapidez que debe tener el autito en el punto P para que no pierda contacto con la pista. Entonces la situación es analizar qué es lo que pasa cuando el autito está justo
en este punto. Yo voy a dibujar el autito de la mejor forma posible. ¿Se entienden la idea? Este es el autito. ¿Qué pasa cuando el autito está justo en el punto P? ¿Ya? Entonces vamos a proceder con lo de siempre. Aquí tenemos el diagrama de interacción. Tenemos aquí la pista, auto, tierra. La pista está pegada al auto, tiene una fuerza de contacto y además ambas tienen fuerza de contacto con la tierra. Tengo contacto, gravitación. Entonces tengo aquí una fuerza F y una P. ¿Ya? Voy a dibujar, esto es el de inventario de fuerzas. Aquí lo estoy haciendo show para poder que esta cuestión quede lo más bonita posible, para que les sirva para estudiar. F y P. Entonces tengo esta fuerza de contacto que es la de la pista sobre el auto y tengo este peso que es el peso de la tierra sobre el auto. A este le vamos a poner F y este le vamos a poner MG. ¿Ya? Ahora vamos a hacer aquí, este problema es matemáticamente corto porque aquí vamos a tener de hecho aquí vamos a tener aquí todo es partida, así este va a ser DCL y dame el cuerpo libre listo para el cálculo. En este punto máximo vamos a tener el peso hacia abajo y vamos a tener una fuerza de contacto que también va a ir hacia abajo. No, más bien DCL. Solamente DCL. Vamos a tener el peso hacia abajo, a ver. Vamos a tener. Un peso hacia abajo. Y además vamos a tener una fuerza de contacto que en estricto rigor, dependiendo de cuál sea el movimiento, va a tener que ser así, va a tener que ser oblicua. ¿Por qué yo digo que tiene que ser oblicua? Porque hay un roce por lo general. No va a ser importante para lo que nos piden, pero no vamos a graficar igual. ¿Ya? Vamos a suponer que esta es la fuerza F. ¿Ya? Esto lo voy a tirar un poquitín arriba. Entonces vamos a hacer un diagrama corporal listo para el cálculo en el cual vamos a tener que compensar, vamos a tener que descomponer la fuerza F. ¿Ya?
¿Ya? Vamos a tener eje X, eje Y. Y aquí vamos a tener que el peso apunta hacia abajo, justamente. Y esta fuerza F se va a descomponer en lo que sería una fuerza de roce cinético y en una normal. ¿Ya? Y además aquí, la aceleración centrípeta, dada la situación, la aceleración centrípeta apunta hacia abajo, porque es radial hacia abajo. Por lo tanto, la aceleración centrípeta aquí va a ser esto. Nos va a interesar solamente la expresión para el eje Y. Aquí, para el efecto. En el eje Y vamos a tener de que la normal más el peso va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta, y la masa y la aceleración centrípeta va a ser la velocidad tangencial al cuadrado partido en el radio de giro R. ¿Ya? Y de aquí se encuentra una expresión para la normal. La normal sería mb al cuadrado partido en R menos mg, paso restando el peso, por lo tanto vamos a tener m factor de b al cuadrado partido en R menos g. ¿Ya? Un poquitín arriba. Está quedando poco aquí. Ahora se nos pide cuál es el valor, la mínima rapidez que debe tener el autito para que no pierda contacto con la pista. Entonces, lo escribí acá. En punto P, para que se cumpla eso, tiene que cumplirse de que esta normal tiene que ser mayor que 0. Porque si la normal es igual a 0, pierde contacto con la pista. Por lo tanto, vamos a tener que la masa por b al cuadrado partido en R menos g tiene que ser mayor que 0. Como la masa es positiva, entonces esto tiene que ser br al cuadrado menos g menor que 0. Aquí yo puedo, esto sería acá. La normal es mayor que 0. De aquí se puede deducir que b al cuadrado partido en R es mayor que g, y que b al cuadrado es mayor que g por r. De donde se deduce finalmente que la velocidad tiene que ser mayor que esta mínima, que es la raíz de g por r. Nos dicen que r es un autito de 15 centímetros de radio, 0,15 metros, entonces esto sería la raíz de 10 metros segundo al cuadrado por 0,15 metros, igual a raíz de 1,5 metros partido por segundo, mayor que.
raíz de 1,5 y la raíz de 1,5 es 1,22. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que cualquier velocidad que sea menor a esta, el cuerpo no alcanza a llegar a ese punto y se cae antes del autito. Y ese sería más o menos cómo habría que desarrollar este problema. No sé si hay dudas con este último problema. Y les pido que para la próxima clase revisen la clase 12 del 2022, que está el enlace. Me parece, me da la impresión de que esta es la última clase de dinámica del movimiento circular y que la próxima clase ya entraríamos con trabajo de energía. ¿Ya? Entonces, respecto a la tarea y del control que van de la mano, tengo la sensación, tengo que corroborarlo a través del aula, en el peor de los casos va a entrar hasta lo que vimos hoy. ¿Ya? Porque la próxima clase sería como la primera revisión de trabajo de energía, dificulto que entre ellos. ¿Ya? Y si no hay más dudas, la clase queda hasta acá por el día de hoy.